En esta mañana voy a estar reflexionando acerca de un tema que muchos nosotros como hijos de Dios eh, despreciamos o no lo tomamos muy en serio. ¿Cuántos de los aquí presentes, la visita al dentista es una de las experiencias más traumáticas que ha experimentado? Yo creo que cuando niños nos decían vamos al dentista, era un completo horror. Y en base a eso quiero realizar una breve introducción acerca de este tema. Imaginemos por un momento lo que debió haber sufrido el hombre primitivo por una muela picada, donde no existía anestesia, donde no habían antibióticos. No solo podía esto convertirse en algo tan traumático o una verdadera tortura, sino en aquel momento podía eso hasta causar la muerte. El dolor y los intentos para erradicarlo, o al menos aliviarlo, han acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. Huesos fracturados, tumores, degeneraciones, articulaciones, cáncer, etc. Los esqueletos humanos prehistóricos llevan ya el sello imborrable de enfermedades extremadamente dolorosas. Aunque el dolor ha estado presente en todas las culturas, su interpretación, así como la actitud del hombre frente a él, estuvo muy influenciada por el pensamiento místico y religioso hasta el siglo XIX. Cuando empezó a fundamentarse el saber científico del mismo, se buscó la causa y el efecto por el cual se generaba el dolor. En las sociedades primitivas, el dolor derivado de una herida o de una fractura accidental era fácilmente comprensible, pero lo que estaba produciendo la enfermedad interna se atribuía a un hechizo, a la pérdida del alma, a la posesión de un espíritu maligno o a demonios que encontraban un espacio a través del cuerpo o un orificio y se metían dentro de él y generaban tal causa. Para protegerse, recurrían a amuletos, se tatuaban la piel con símbolos de exorcismo para ahuyentar los males, mientras que para tratar el dolor acudían a sacerdotes, a hechiceros o a muchas plantas medicinales en aquella época. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, la enfermedad se consideraba un castigo de los dioses. Cuando el dolor estaba localizado, era porque un demonio estaba devorando esa parte del cuerpo. Los egipcios, por su parte, creían que el dolor era causado por la entrada de los espíritus de la muerte en los organismos, y para liberarlo lo había que expulsar a través del vómito, la orina, los estornudos o el sudor de las extremidades. Los pecados cometidos en el pasado eran el motivo de la enfermedad y el sufrimiento. Eso era lo que pensaban los egipcios. Los antiguos filósofos griegos reflexionaron sobre la naturaleza del dolor y el sufrimiento, y por primera vez buscaron el origen de las cosas para que dejara de ser un mito y parte de la religión. Uno de ellos, el médico y filósofo Almeón de Crotona, en el siglo IV a.C., fue el primero en postular que era el cerebro, y no el corazón, el centro de las sensaciones y la razón. Una idea que, a pesar de ser muy novedosa para la época, se encargó de echar por tierra en el siglo VI a.C. Aristóteles, para quien consideraba que el corazón era el centro de todas las funciones vitales y el asiento del alma. Y es por esto que en esta mañana quiero reflexionar acerca de un tema y titulé esta pequeña reflexión: el poder del sufrimiento y la soberanía de Dios. Si hay algo de lo que debemos estar completamente seguros, que en el tiempo que nos resta de estar aquí en esta vida, todos vamos a tener una cuota de sufrimiento. Todos. No sabemos cómo, ni cuándo, ni en qué medida, pero
de algo sí debemos estar completamente seguros, es que nos toca sufrir. De hecho, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Rey, en el libro del profeta Isaías está descrito como un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Un varón de dolores experimentado en quebrantos. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el contexto de los sufrimientos que padeció el Señor Jesucristo, que Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, es aquí donde nace una excelente noticia. Pues Cristo es el precursor de todo este caminar del sufrimiento que nosotros como hijos de Dios vamos a experimentar en algún momento. Es así que como los sufrimientos del Señor pasaron por el filtro del Padre amante con un propósito en mente, cada una de las aflicciones que nosotros experimentamos a lo largo de nuestro peregrinaje tendrán que pasar por ese filtro de nuestro Padre amante, y en cada una de ellas habrá un propósito santo, un propósito sabio. Un pensamiento de un ministro puritano en el siglo XVII dice: la mano de mi Padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. La mano de mi Padre amante nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de nosotros como hijos de Dios. En base a esto, quiero que vayamos a dos pasajes de la Escritura que se encuentran en el libro de Hebreos, y ténganlos allí a la mano, Hebreos capítulo 2 y Hebreos capítulo 5, que nos hablan del propósito de Dios el Padre en los sufrimientos de Cristo cuando Él tuvo que pasar como hombre. Y voy a aprovechar para abordar este tema en dos tópicos. El primero de ellos sería, aquellos que toman nota, los sufrimientos de la persona de Cristo y su madurez para enfrentarlos. Y dos, el sufrimiento y nuestra madurez. Vamos a tratar de equiparar ambos sufrimientos. Leamos Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Cristo Jesús. De manera que el autor de la carta de Hebreos nos está diciendo que convenía que el Padre perfeccionara a Jesús, el autor de nuestra salvación, por medio de las aflicciones. Leamos el otro texto, Hebreos 5, del 7 al 9, que dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Será que Cristo no fue obediente? ¿Cristo en algún momento tuvo alguna falla? ¿Y sería que por causa de eso fue que sufrió y el Padre lo puso a padecer tantas aflicciones? Una de las cosas que podemos ver a través de estos textos es que nuestro Salvador Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, se enfrentó a sufrimientos y mediante ellos aprendió la obediencia, y estos jugaron un papel importante en su crecimiento y desarrollo, pero como hombre, y fue allí perfeccionado a través de esto. Ahora bien, como les decía anteriormente, significa que Jesús en algún momento Él fue desobediente o presentó un tanto de imperfección. Por supuesto que no. Él siempre fue perfecto y siempre fue obediente. De hecho,
Esta misma carta del libro de Hebreos en el capítulo 4, versículos 14 y 16, del 14 al 16, expresan lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Igualmente en el capítulo 7, versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que todos los cielos. Veas cómo se describe Cristo. Jesús fue impecable y Él obedeció al Padre desde el pesebre hasta la cruz. En ningún momento hubo nada que pudiera manchar su peregrinaje en la tierra. Sin embargo, fue por medio de los sufrimientos que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación y para alcanzar plena madurez, pero como hombre. Dios, en su sabiduría y en su conocimiento, a causa que no sabe que el sufrimiento produce dolor en nuestra vida. Dios lo sabe, pero ¿será que Dios había experimentado Él en propia carne lo que se siente? No. Y es a través de Cristo el Señor que Él experimentó y fue perfeccionado a causa de los sufrimientos. Cuando vemos estas palabras de perfeccionarse en el capítulo 2, nos lleva a la idea de alcanzar la meta más alta para que Cristo pudiera ser el autor de nuestra salvación. Él tenía que identificarse plenamente con nuestra condición humana. Es por eso que acabamos de leer en el capítulo 4, en el versículo 15, que tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Sabemos que Él se compadece de nosotros, pues porque Él también sufrió igualmente como nosotros sufrimos. ¿Saben por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, alguien que podía decir: es Cristo, no por la naturaleza pecaminosa como la mía. Por eso Él fue tentado como lo soy yo constantemente. Ahora les pregunto, ¿será que la tentación que Cristo sufrió en el desierto no fue real? ¿Será que Cristo lo que sufrió cuando iba al Getsemaní a ser crucificado, a entregar su vida, será que en la vida de Él no sintió un terror? Tuvo que haberlo sentido como hombre, pues porque la Escritura expresa que cuando Cristo le pidió al Padre que pasara de Él esa copa, era porque esta carne siente dolor. Pero le dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ustedes no creen que el Señor no sintió la agonía de la tentación allí, de evadir los sufrimientos? Pero Jesús, a través de esto, fue perfeccionado. Dice un comentarista: el perfecto Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios. El sendero de la perfección por el que su pueblo debe atravesar tenía que ser atravesado primero por el precursor. Solo así podía ser su representante y su sumo sacerdote en la presencia de Dios. Era la única manera de poder ser el nuestro representante delante de la presencia del Señor. Cuando hablamos del sendero de la perfección, es decir, el camino que lleva a la madurez, el camino que tiene muchos obstáculos, muchísimos problemas, muchísimos dolores. Es por eso
que de la palabra crisis, si la han escuchado, la palabra crisis tiene una raíz en el significado que viene de la palabra crecimiento. Y no hay crecimiento sin crisis. Nuestro Cristo, el autor de nuestra salvación, sufrió toda esta crisis para obtener el crecimiento más elevado que se puede alcanzar. ¿Y saben para qué? Para dejarnos ejemplo. Hasta ahora, ninguna religión se ha inventado un Dios con marcas ni dolores. ¿Qué religión es aquella que tiene un Dios que sufre? Un Dios que tiene unas marcas, que ha padecido. Ninguna religión. Solamente el cristianismo es el Dios de las cicatrices. En el cristianismo es en la religión y es la única religión que tiene un Dios con cicatrices. El resto de las religiones no lo tienen. Por eso es que la obediencia duele. Jesús aprendió una clase de obediencia, experimentó algo que nunca había pasado hasta no haberse hecho hombre como nosotros. Y esto me lleva a mi segundo titulado, los sufrimientos y nuestra madurez. Ahora, mis hermanos, si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿cuánto más nosotros que estamos llenos de tantas imperfecciones y pecados? Y es esto que nos lleva al tópico que les dije, el sufrimiento y nuestra madurez. Y se nos presenta una gran idea, y la idea es imposible avanzar hacia la meta para la cual fuimos escogidos y salvados sin pasar primero por la escuela del sufrimiento. Es imposible avanzar en nuestro caminar sin primero estar y pasar por la escuela del sufrimiento. Vayamos a Romanos 5, 3 al 5 para ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado por Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios ha derramado en nuestros corazones su amor, y es por eso que sabemos que somos los amados de Dios. Cuando vemos la cruz de Cristo, y por eso es que podemos ver el sufrimiento de una forma muy diferente, porque sabemos que ese Padre amante no va a permitir nunca en nosotros ningún tipo de sufrimiento sin que no haya un propósito glorioso que no sea el de perfeccionarnos para el día que estamos reservados delante de su presencia, que vayamos a reinar con Él. Ese es el propósito maravilloso y glorioso que tenemos los hijos de Dios a través del sufrimiento. Santiago capítulo 1, versículo 2, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Trae como que el mismo pensamiento, el hilo de pensamiento del libro de Romanos, rodeado de diversas pruebas. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Por eso les decía del principio, nuestro Padre amante nunca va a producir ni tan solo una lágrima en sus hijos de manera innecesaria. Hay un propósito glorioso en medio de eso. Y es por eso que con esta idea en mente quiero presentarles 3 figuras que se presentan en la Escritura de cómo se crece a través del sufrimiento. La primera es el padre que disciplina. ¿Quién es aquel padre que no disciplina a que ama? Pues porque si no lo disciplina es porque no le ama. Y nuestro Padre amante nos ama tanto que por eso es que nos disciplina. La constancia en la disciplina del Señor, y como decía un comentarista, el dolor duele. El dolor duele, pero tiene un propósito mayor, un propósito más glorioso. Muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de este tipo de pensamiento, es porque nos enfocamos a que el dolor duele y no vemos más allá, según como lo dice la Escritura en el libro de 2 de Corintios que acabamos de leer. Nos enfocamos a lo que se ve ahorita y no a lo que no se ve, que está más adelante, un propósito más glorioso. Y Él nos disciplina hasta que nosotros disfrutemos de su santidad. Ese es el propósito de la disciplina del Señor. Hasta que nosotros no disfrutemos esa santidad, el Señor no va a dejar de disciplinarnos a nosotros. Él nos ama y Él no malcría a hijos. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios viejito con una barba larga allá en el cielo, como hacen los abuelos con los nietos. Que malcría, no, déjalo, no le voy a... No, déjalo, no le pegues. No, déjalo, no le hagas tal cosa. No, Dios no es así. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y si tú eres hijo de Dios, espera y vas a experimentar el amor del Señor a través de su disciplina. Otra de las figuras que aparece también en la Escritura es el orfebre que refina la plata. Isaías 48:10 dice de la siguiente manera: he aquí, te he purificado y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Si nosotros como hijos de Dios creemos en la doctrina de la elección, Dios nos ha escogido, pero ¿sabes qué? Delante de esa elección, dentro de tu paquete de elección, y que muchas veces no recordamos, hay un horno. ¿Y sabes cuál es el propósito de ese horno? Quemar toda la escoria que produce el pecado. Ir eliminando cada una de esas cosas que produce el pecado. Y ese horno de aflicción tiene otro propósito. Nosotros no solamente limpia, sino que ¿cuál es la meta de ese horno? No es más que llevarnos a la imagen de Jesús. Nosotros debemos parecernos a Cristo, y Cristo es impecable, Cristo es obediente, nosotros somos todo lo contrario. Entonces en nuestro paquete el Padre tiene especialmente ese hornito para ir purificando toda esa escoria. Otra de las escrituras que habla acerca de eso es Jeremías 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Una de las cosas que hacía en la antigüedad era poner el vino en una vasija y se generaba un sedimento. Luego era trasvasado para que ese sedimento fuera desechado y constantemente hasta alcanzar el mejor vino, el mejor sabor. Nosotros como hijos del Señor, cuando pasamos por el sufrimiento, muchas veces olvidamos es que estamos siendo pasados, cambiado de vasija, quitado lo que nos sobra, lo que no necesitamos. ¿Para qué?
¿Qué quieres ser? Como decía un comentarista, ¿un moscatel o un vino fino? Pues si quieres ser un moscatel básico, quédate en esa vasija y no seas trasvasado. Pero al no ser trasvasado le estás diciendo a Dios, Dios, deja de ser Dios. Dios, deja de ser mi Padre. Dios, no me ames tanto. Entonces, es algo complicado. Y la tercera figura es la del hortelano que poda la vid. Vamos al pasaje de Juan 15, del 1 al 2. Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si el Padre no te poda, tú no servirías para dar fruto. Cuando usted ve un viñedo, aquellos que han visto un viñedo, parece que la mata totalmente la mataran. Cuando le quitan todo y queda esa mata pero peladita. Pero es la única manera de producir fruto. Y producir no solo un poquito de fruto, sino producir mucho fruto. El hecho de que el Padre a nosotros nos vaya podando tiene un principio maravilloso. Ahora bien, poniendo las cosas más claras, el sufrimiento en sí mismo produce crecimiento en el cristiano, porque muchas veces nosotros en medio del sufrimiento nos aplastamos y no hallamos salida. O sea, el sufrimiento en sí mismo no produce crecimiento. No produce crecimiento. Pues porque no es el sufrimiento el que te produce el crecimiento, sino la actitud que tú demuestras o tú tienes delante del sufrimiento. Es la que te produce el crecimiento. Muchos cristianos quedan totalmente aplastados, sin salida, a través del sufrimiento, pues porque se enfocan en lo que hay ahora y no en el propósito maravilloso que está más adelante. No es el sufrimiento el que produce el crecimiento, sino la manera como tú y como yo reaccionamos a él. Alguien una vez dijo, no es el sufrimiento el que hace que una persona crezca, pero no se crece sin sufrimiento. Y pensando un poquito acerca de la doctrina y la soberanía de Dios, que enseña que Dios manifiesta su soberanía sobre el mal, valiéndose del sufrimiento que es inherente al mal para contribuir al cumplimiento de su propósito eterno. Dios manifiesta su soberanía sobre el mal, valiéndose del sufrimiento para que nosotros podamos tener el propósito eterno de Él. Cuando yo sufrí el accidente, Dios utilizó a ese indigente para que me tirara al piso y yo pasara el proceso de los 8 meses que llevo hasta ahora para poder crecer. En ese momento renegué y me dio mucha rabia con la persona, pues porque estaba olvidando el propósito eterno que tiene Dios para mi vida. Es a través del sufrimiento que el Señor hace que nosotros seamos perfeccionados. Y muchas veces somos tan egoístas que le decimos, Señor, yo no quiero servir más. Si es así, no lo hagas. Pues porque somos egoístas y no queremos pasar por allí. Pero si el Señor tiene un propósito eterno y maravilloso en nuestras vidas, entonces el sufrimiento va a producir en nosotros un crecimiento. Y muchas veces podemos hasta decir, Señor, si yo no tuviera la condición en la que estoy, si yo no sufriera tanto, yo te podría servir mejor. Pues no es así. Ese es otro pensamiento mucho más egoísta. Pues porque estamos pensando en nosotros y estamos ensimismados. Y no queremos que el Señor continúe haciendo la obra que ha comenzado y que va a perfeccionarse hasta el día de su venida. Y decimos, para ya, Señor, ya no queremos más, ya no queremos más. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, para, le estamos diciendo al Señor, ya no me ames más de lo que me amas, así estoy bien,
ya no quiero que me ames más, ya no quiero seguir sufriendo. Y con esto tampoco estoy diciendo que mañana vas a empezar a sufrir. No. Espera, cada día trae su propio afán. No te vayas con la idea de que si tienes que sufrir, tienes que sufrir. No, no te vayas con esa idea, no es el propósito de esto. Es para que cuando llegue el momento tengas la mejor actitud en frente al sufrimiento. Tengas la mejor conciencia, o sea, el propósito de lo que les estoy diciendo es o sea, tengas la mejor actitud posible y no seas como yo, sino seas mejor. Es por esto que el verdadero alquimista es Dios, el que hace, transforma el barro que somos nosotros en la piedra más preciosa que puede haber. Es Dios el verdadero alquimista. Y si no saben qué es un alquimista, es un hombre que transforma cualquier materia en algo valioso. Y eso es lo que significa un alquimista, pero no existe ningún alquimista como Dios. Dios es el único que toma ese barro bruto y lo convierte en una piedra preciosa. Pedir que el amor de Dios se conforme a nosotros, tal como nosotros somos, es pedirle a Dios que deje de ser Dios. Y el propósito que les mencionaba es estar equipados para cuando vengan los días del sufrimiento y mediante saber que Dios está haciendo una obra de incalculable valor por medio del sufrimiento, y esa obra es la que Él ha comenzado para hacernos igual que Jesús. Y si tú no conoces al Señor, te invito a que vengas al horno de fuego para que a través del sufrimiento puedas crecer realmente. Primero, puedas ser salvo, y segundo, puedas ser experimentado y puedas ser disciplinado, puedas ser podado, puedas ser limpiado de toda tu maldad. Y a los que estamos en Cristo, les invito a que se pongan de pie para que recordemos que aquel que sufrió en la cruz del Calvario lo hizo con un propósito maravilloso, que es que nos parezcamos a Él para un día reinar con el Señor.